Hoy es lunes de números de Ariosto Manrique. Ariosto, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, bien, gracias. ¿Qué tema nos traes esta noche? Migración, mexicanos en el extranjero, yo creo que ese pudiera ser el tema. ¿Cuántos mexicanos hay en el extranjero? ¿De qué otros países? ¿Cuántos millones? Porque el dato está bastante interesante. Y el tema también de cómo afecta esto a las votaciones y cuántos de ellos pueden votar, ¿no? ¿Te parece interesante? Adelante. Sí. Buenas noches a todos. Miren, ese es el dato con el que inicio migrantes internacionales en el mundo. El último dato que registra la CONAPO es de 244 millones de personas se consideran migrantes en el mundo. Es decir, hay cerca de, 240 y tantos, casi 250 millones de personas que son de un país, originarios de un país, pero están viviendo en otro. Es un dato bastante grande. En términos de porcentaje de la población mundial, que es migrante internacional, ha venido creciendo y se registran desde el 95 un crecimiento bastante sostenido, de tal suerte que 3.3% de la población en el mundo se considera migrante. Esto a lo mejor en términos de porcentajes pues es muy bajo, pero ya cuando lo traduces a millones es un número bastante grande. Decíamos cerca de 247 millones de personas. Bien, estos son los principales países expulsores de migrantes según los últimos datos en el 2015 de la CONAPO. La India es el principal con 15 o 16 millones de personas, pero muy cerca está México con 12 o 13 millones de personas que pues viven, mexicanos que viven en el extranjero. El tercer país es Rusia con 10.5 millones, después China con 9.5 y Bangladesh con 7.2 millones de sus ciudadanos viviendo en otras partes del mundo. Estos son los países con mayor registro de mexicanos en el exterior. Este es un dato también que vale la pena reflexionar. Datos del 2016 de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por supuesto que es Estados Unidos, se iba prácticamente arriba del 95% de los mexicanos que viven en el extranjero viven en Estados Unidos, cerca de 12 millones. Después Canadá con 118 mil, muy lejos, 118 mil. España con 50 mil, Alemania con 15 mil y el Reino Unido con 12 mil mexicanos. Ahora, traducido esto a votos, ¿cuál es realmente el siguiente o cuál es el efecto? Bueno, estos son los votos recibidos desde el extranjero en las elecciones federales del 2012, que es el último dato, pues, o comparado con las elecciones presidenciales que vamos a tener en el próximo mes de julio. La Ciudad de México es la que mayor registró o captó votos que venían del extranjero, es decir, residentes de la Ciudad de México que viven en el extranjero, que votaron en el extranjero, 8,000. Y muy después está el Estado de México con 4,391, Jalisco con 4,000 y pico también, Nuevo León, Guanajuato y Baja California en el octavo lugar con 1,566 votos pues, de baja californianos en el extranjero. Y por último, si vas a estar en el extranjero, ¿cómo votar? Algunas recomendaciones. Primero, si no tienes la credencial, tramita tu credencial para votar en la embajada o en el consulado más cercano. Aquellas personas que nos están viendo a través de las redes sociales en otras partes o mexicanos que nos están viendo en otras partes del mundo. Regístrate en el sistema de registro para el voto desde el extranjero antes del 31 de marzo, es decir, quedan unos pocos días y recibe tu paquete y vota. Fuente, el INE. Interesante. Y la India en primer lugar y después pero por muy poquito, México. Estamos hablando de un millón y medio. Habla que por encima de los desplazamientos por las guerras y otras cuestiones de conflicto bélico, claro, es la migración Siria, económica, ¿no? Claro. Sí. Como Siria, el tema de Venezuela. Tiene también mucho que ver que son dos países muy grandes. Es decir, sí, Estados Unidos es un país con cerca de 400 millones y México que sobrepasa los 120. Entonces también pues las cantidades son muchísimo más grandes. ¿La India que tendrá 800 millones? Claro, la India es otra cosa. Más o menos. Sí, sí. Ariosto Manrique, siempre interesante. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Continuamos con Rafael Colorado con más información.